Apóstol Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema ¿quién soy yo? Amén. Ese es el tema que estaremos meditando en la mañana de hoy. Y es muy importante saber quiénes somos en el Señor, para poder entender, para poder creer lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amén. Es lo que nos dice en estos versículos. Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, dice la palabra. Una cosa era lo que nosotros éramos antes de venir al Señor, y otra cosa es lo que somos en el Señor. Amén. Alguien debería darle un fuerte aplauso al Señor por eso. El problema de muchos es que no han entendido lo que el Señor ha hecho con sus vidas. El problema de muchos es que aún se consideran la misma persona. Se consideran con las mismas incapacidades, con las mismas limitaciones. Se consideran sin ningún respaldo. Se consideran como si no tuvieran a Dios de su lado. Y ese es un error, esa es una gran equivocación. Usted como hijo de Dios, como nueva criatura que usted es, usted tiene que entender quién es usted en el Señor y para qué lo escogió Dios. Amén. Así que en esta mañana estamos meditando la palabra bajo el tema ¿quién soy yo? Y para continuar, vamos a irnos al libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 11. Mire lo que nos dice la escritura acá. Entonces Moisés, respondiendo a Dios,
¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Cuando los hijos de Israel estaban bajo la opresión de los egipcios, 430 años, dice la Escritura que ellos clamaron y el Señor escuchó su clamor. Entonces el Señor decide levantar a un libertador, a alguien que pertenecía a su pueblo, pero que no entendía por qué su vida en un momento se había extraviado del propósito de la voluntad del Señor. En algún momento consideró que a través de él el Señor le podía dar libertad a su pueblo. Pero no fue así. No era como él pensaba, no era a su manera, no era con sus propias fuerzas. Eso trajo como consecuencia el destierro. Moisés, el que un día había sido criado por la hija de Faraón, estaba desterrado en tierra de Madián. Pero Dios quería hacer algo con él. Y entonces se le presenta en medio de una zarza. Allí Dios le habló y le dijo lo que quería hacer con su pueblo. Lo quería libertar, lo quería sacar del cautiverio, de la opresión de los egipcios. Y entonces el Señor le dice a Moisés que fuera él hasta Egipto y le dijera a Faraón: deja ir libre a mi pueblo. A lo que Moisés responde: ¿quién soy yo? Moisés sabía que en un momento de su vida había fracasado. Sabía que él había intentado liberar a su pueblo y no lo había logrado, no lo había conseguido, sino que por el contrario fue reo de muerte. Lo buscaban para matarlo, tuvo que salir huyendo. El destierro fue la consecuencia del intento de Moisés por defender a sus hermanos, a su pueblo. Así que cuando Dios le dice que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, a sus hermanos, a los israelitas, el interrogante de Moisés es: ¿quién soy yo? Pero la Escritura en esta mañana nos está hablando que nosotros somos la nación santa, que nosotros somos el real sacerdocio, que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una cosa, Moisés, fue cuando lo intentaste hacer con tu fuerza, y otra cosa es hacerla con las mías. ¿Quién soy yo? Usted tiene que entender quién es en el Señor. Porque si usted no lo entiende, si usted lo desconoce, sencillamente usted va a vivir desconectado del propósito de Dios, como muchos de los que están acá.
Vienen solo a sentarse en esa silla, a escuchar palabras, porque no quieren entrar en la visión. No quieren entrar en el llamado. No quieren ser obedientes a lo que Dios quiere hacer con ellos. Viven la vida cristiana a su manera, como a ellos les da la gana. Y así no se vive la vida cristiana. Así no se camina en el camino del Señor. Tenemos estatutos, tenemos mandamientos, tenemos leyes de parte de Dios. Y si no nos sujetamos a ellas, estamos en desobediencia. Por eso el diablo no se le somete a muchos, porque ellos resisten a Dios. En lugar de resistir al diablo y someterse a Dios, lo que hacen es que resisten a Dios y se someten al diablo. Hacen todo lo contrario a lo que ha dicho la palabra del Señor. ¿Quién soy yo? Fue la pregunta de Moisés al mismo Dios. Porque él consideraba que era imposible llegar a Egipto y decirle a Faraón: deja ir libre al pueblo de Dios para que le sirva. Él consideraba que eso no se iba a poder lograr. Pero Dios tuvo que decirle: ve, porque contigo estoy. Déjeme decirle que todo el que ha sido llamado por Dios es respaldado por el Señor. Dios no deja solo a sus hijos. Ese no es el Señor. Y cuando Dios los llama con propósitos específicos. La vida que queríamos vivir, o perdón, diría yo, la vida que el diablo quería que viviéramos, esa vida la vivimos antes de venir al Señor. Esa vida la vivimos antes de entregarle nuestro corazón a Jesús. Por eso la Biblia muestra que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. No dice que algunas, no dice que parte, no, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y tú en el mundo pudiste ser un fracasado. Tú en el mundo pudiste ser un derrotado. Tú en el mundo pudiste ser un arruinado, un endeudado. Tú en el mundo pudiste ser un miserable. Tú en el mundo pudiste ser un mentiroso, un cobarde. Pero el Señor, dice la Escritura, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que un día fuimos lejos del Señor, lo fuimos porque estábamos en un mundo de tiniebla, de oscuridad. Estábamos en un mundo de pecado, donde en muchos casos estuvimos cautivos, presos, y no teníamos voluntad, sino que nuestra voluntad estaba sujeta al diablo. Dice la Escritura que éramos por naturalezas esclavos del pecado. Entonces muchos en Cristo no han cambiado su manera de pensar. No han hecho lo que dice la Escritura en el libro de Romanos 12:2. No se han transformado por medio de la renovación de su entendimiento. No han podido comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces
creyentes en Cristo quieren continuar la misma vida que llevaban cuando estuvieron lejos de Él. ¿Usted cree que eso está bien? No. La Biblia dice que nosotros éramos el pueblo más insignificante de la tierra y que Dios nos amó, y por habernos amado Él nos escogió. Pero no te escogió para solamente darle el bienestar que tú anhelas, ese bienestar que tanto has buscado, que tanto le has pedido, que tanto has soñado. Una vida llena de salud, una vida llena de bienestar, un hogar unido en paz, un matrimonio feliz, una economía próspera. Es lo que muchos han anhelado, porque se han conectado solo con el deseo que ellos tienen en el corazón, pero no se han conectado con el propósito y la voluntad de Dios, porque no han entendido para qué el Señor los quiere vivos, como nos hablaba la palabra el domingo pasado. El Señor está diciendo que nosotros somos una nación santa, que somos un real sacerdocio, que somos el pueblo que Él adquirió. Pero todo eso lo hizo el Señor para que nosotros hagamos algo para Él. ¿Y qué es eso que el Señor quiere que hagamos? Dice, para que anunciemos las virtudes. En otras palabras, el día que el Señor tomó a Moisés, le dijo: mira, Moisés, ya está bueno que tú viviste todos estos años la vida que tú quisiste vivir, pero de hoy en adelante tú vas a vivir lo que yo quiero que tú vivas. Estamos acá. De hoy en adelante tú vas a ir a Faraón, te vas a presentar delante de él y le vas a decir: Faraón, deja ir libre al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? De hoy en adelante vas a anunciar mis virtudes. De hoy en adelante vas a saber para qué te quiero vivo, qué quiero hacer con tu vida. Me siento un incompetente, no tengo las fuerzas, no tengo la edad, no tengo el conocimiento, no tengo la habilidad. Son las excusas que muchos tienen, y por eso dicen: ¿quién soy yo? Para unas cosas se sienten incapaces, pero para otras no. ¿Para qué no se sienten incapaces? Para criticar, para señalar, para juzgar. Ahí sí son buenos, pero cuando se trata de obedecer a Dios, qué difícil es, qué dificultad. Moisés en el desierto parece ser que se había vuelto un cobarde. Parece que hasta el habla lo había perdido, porque cuando la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos a Moisés, la escritura dice que era un hombre poderoso en palabras, pero cuando Moisés está hablando con Dios, le dice: Señor, soy un hombre de tardo hablar. Parece que el desierto lo volvió tartamudo. $40 años en Madián, más 40 años que vivió en Egipto, lo hizo un hombre de 80 años. A lo mejor se sentía viejo, pero Dios le dijo: no es quién eres tú, Moisés, es que yo voy a ir contigo y tú vas a hacer lo que yo te he dicho. Tú vas a cumplir el propósito que tengo contigo. Déjate de estarle poniendo tantas excusas a Dios. Dios le entregó autoridad a Moisés en el momento que lo llamó. Porque cuando Moisés pensó: llego a los hijos de Israel y digo
que vengo de parte de Dios, seguramente ellos no me creerán. Y el Señor le entregó una vara que le hizo tirarla en el suelo, y aquella vara se convirtió en una serpiente. Luego le hizo meter su mano en su pecho, en su seno, y la sacó, y la mano le salió leprosa. La volvió a meter y la mano estaba sana. Dios le había dado el Espíritu Santo en ese momento, le había dado poder, le había dado autoridad. Dios no te llama y te deja que tú vayas a hacer las cosas con tus propias fuerzas, a tu manera. No, Él va a estar contigo. Pero tú tienes que entender que es Él el que te ha llamado. Y no tienes que resistirlo, no tienes que desobedecer. ¿Quién soy yo? Sí, realmente sin Dios no somos nada. Pero con Dios somos invencibles. Pero con Dios somos imparables. Pero con Dios somos indetenibles. Sí, ¿quién soy yo? Se ha convertido en la excusa perfecta para muchos evadir el propósito que Dios tiene con sus vidas. ¿Quién soy yo? Es la excusa perfecta que muchos se han buscado para evadir la responsabilidad que se adquiere cuando se viene a los pies del Señor. Ponemos todas las excusas, ponemos todos los pretextos. A Moisés le tocó entregarle las ovejas a su suegro. Dios lo llamó, tenía un propósito con él, tenía que ir a Egipto. Él le pudo haber dicho: Señor, ¿y quién se queda cuidando las ovejas? Como muchos suelen decirle a Dios. Señor, ¿y quién me cuida la casa? Señor, ¿y quién me cuida a los niños? Señor, ¿y cómo hago con el negocio? Excusas baratas. Porque no creo que Dios esté equivocado. Cuando Dios llama a alguien, es porque Dios tiene el control de todo. Es porque Dios no va a permitir que tu negocio se arruine. No va a permitir que tus hijos se pierdan. No va a permitir que a tu casa te la destruyan. Pero hay gente que quiere tener un cuidado mayor que el que puede tener el Señor. Creen que si ellos no están, las cosas no van a funcionar. Olvídate de eso. Déjate de ser tan arrogante, tan chocante, tan altivo, tan prepotente, tan considerante. Porque hay gente que se consideran indispensable. Dios. Si yo no estoy, las cosas no caminan, no funcionan. Así de grande será el desorden que hay en ese lugar. Porque cuando alguien tiene autoridad, las cosas tienen que marchar. El Señor dice: mas vosotros sois nación santa. Ah, sí, eres la nación santa de Dios. Me alegro. Mas vosotros sois real sacerdocio. Ah, sí, eres el real sacerdocio. Me alegro. Soy el pueblo adquirido por Dios. Pero hasta ahí llegan muchos. Cuando viene la segunda parte del versículo, ¿para qué Dios los escogió? Ahí sí, ya no estoy de acuerdo. O estamos de acuerdo con todo, o no estamos de acuerdo con nada. Usted tiene que entender que si Dios lo ha escogido por algo. Amén. La Biblia habla de un hombre llamado David. Que en un momento, dice la palabra del Señor, pudo decir: ¿quién soy yo?
Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El día viernes estuvimos meditando un poco acerca del rey David. Era el menor de sus hermanos. En la casa de su padre parece que lo tenían en poco, al punto que no lo tuvieron en cuenta para el sacrificio que el profeta Samuel había venido a ofrecer. Sin embargo, la escritura muestra que el Señor siempre estuvo viendo el corazón de David y que a él era el que había escogido, no por los atributos que tenían sus hermanos, sino por el corazón que él tenía. Lo escoge, y no siendo suficiente para Dios haberlo escogido como el rey de Israel, dice la escritura que Dios le entregó una promesa. Le dijo que un hijo suyo se sentaría luego que él muriera en el trono de la casa de Israel, y que de su descendencia vendría el Cristo, el Mesías. Usted sabe lo que es eso. Y que un hijo de él le edificaría una casa, un lugar donde todo el pueblo pudiera venir y adorar. Cuando David está escuchando todo aquello, le dice al Señor: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Porque mira desde dónde me tomaste, desde detrás del redil de las ovejas, donde muchos me menospreciaron, me tuvieron en poco. Me ungiste con tu santa unción, me diste tu Santo Espíritu. Me entregaste la cabeza del gigante Goliat. Me colocaste sobre el trono de la casa de Israel. Vas a permitir que un hijo mío se siente luego que yo muera en el trono. De mi descendencia vendrá el Cristo. Un hijo mío te edificará casa. ¿Quién soy yo, Señor, si yo era el más insignificante? Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pero para un propósito. Estamos acá. Sí, David, yo te escogí y he hecho todo lo que he querido hacer en tu vida. Pero también es cierto que a través de ti yo estoy cumpliendo un propósito. Porque fue David el encargado de hacer que toda una nación se reuniera, se congregara a los pies del Señor. Fue David el que salía delante del ejército del Señor, del pueblo de Israel. Y era a través de él que Dios daba la victoria a su pueblo Israel. Dios lo había escogido para derrotar a todos los enemigos de su pueblo como él se lo había prometido. Los israelitas llegaron a la tierra de Canaán a través de Josué, que fue el líder que Dios utilizó para la conquista. Pero ellos no pudieron conquistar la tierra como Dios se los había prometido, porque algunos de ellos hicieron alianzas prohibidas. Quedaron enemigos en medio del pueblo que los atacaban, que los afligían. Y Dios había dado una promesa, y era que esa tierra se las entregaría a ellos, y esa tierra les pertenecía.
Así que Dios tenía que cumplir lo que había prometido. Y para eso levantó a David. Y no hubo gigante que se le resistiera. No hubo nación que no se le sometiera. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido con un propósito. ¿Quién soy yo?, dijo David. Y Dios tuvo que mostrarle quién era él. Que era al que él había escogido de detrás del redil de las ovejas para pastorear a su pueblo. Que él era la antorcha, la lámpara que el Señor había encendido en Israel y que alumbraba para todos ellos. Dios lo escogió no solo para engrandecerlo, no solo para bendecirlo, para prosperarlo. Dios lo escogió para hacer que el corazón del pueblo se volviera a Él, para que el pueblo dejara la idolatría, para que el pueblo dejara los falsos dioses, pero también para que el pueblo pudiera disfrutar de la tierra que Dios le había prometido. Hay gente que se le olvida para qué los escogió Dios. Cuando se ven en la comodidad. Ahora que estamos transmitiendo, me imagino que habrán algunos desde la cama, desde el sofá. Desde aquí me siento más cómodo. Déjame decirte, gloria a Dios para aquellos que realmente se les dificulta. Pero no hay como estar en este lugar. Amén. Yo creo que deberíamos darle gloria a Dios por eso. No hay como venir a la casa de Dios. David se pudo haber olvidado, pero él sabía para qué lo había escogido Dios. Por eso cuando vio el arca del pacto en la casa de Abinadab, él dijo: no, el arca del pacto no puede estar allá. Tiene que ser traída a Jerusalén, donde todo el que del pueblo de Israel necesite adorar, ofrecer ofrendas, sacrificios a Jehová, venga hasta acá. Convirtió a Jerusalén en la capital de adoración para Dios. Cuando traían el arca, ustedes todos conocen la historia. Un sacerdote llamado Usa extendió su mano, por lo cual el Señor lo hirió. Y dice la escritura que por la temeridad de Usa murió. El arca se dejó en casa de Obed-edom. Y en 3 meses dice la escritura que Obed-edom prosperó en todo. La prosperidad se le metió en todo a Obed-edom. Se le metió en el matrimonio, se le metió en los hijos, se le metió en la salud, se le metió en la economía, se le metió en todo, porque eso hace la presencia de Dios. Hay gente que quiere traer la prosperidad a su vida de cualquier otra manera. Así nunca la vas a lograr. David estaba entendido de eso. Sabía que el arca representaba la presencia del Señor, y que si él la traía a Jerusalén, no solo él, sino toda la nación iba a ser bendecida, iba a ser prosperada por Dios. Para eso lo levantó el Señor. A David no se le olvidó cuando se vio como rey
como el hombre más poderoso sobre la tierra en aquellos tiempos, porque no hubo reino, no hubo nación que no se le sometiera a él. Los hombres más valientes que habían sobre la tierra eran los hombres que estaban en el ejército de David. La Biblia de hecho los muestra como los valientes de David. Gente que derrotaba gigantes. A David nunca se le olvidó para qué lo había escogido Dios. David sabía que debía salir a la guerra, que debía derrotar a todas las naciones enemigas. Pero cuando se encuentra con lo que el Señor le dijo a través del profeta Natán, él tuvo que entrar en el secreto. Él tuvo que irse a un lugar a solas con el Señor y decirle: ¿quién soy yo? Hay gente que se le olvida para qué Dios lo ha bendecido. Tienen todas las comodidades y viven como si no las tuvieran. Yo he visto gente acá que no tiene casa, que no tiene empleo, y Dios los sostiene, como dice la Escritura, que hace con las aves de los cielos, y los viste, como dice la Escritura, que hace con las flores del campo. Y son gente que no viven agonizando, gente que todo el tiempo está disponible para Dios. Pero veo gente que Dios le ha dado. Tienen su casa, tienen su negocio, tienen su empresa, tienen su empleo, tienen sus fuentes de ingresos, no están enfermos, no tienen hijos pequeños y sin embargo no tienen tiempo para Dios. A David no se le había olvidado. Por eso dice: ¿quién soy yo? Hay hombres y mujeres que en el cielo tienen una cuenta abierta. Tienen un cheque en blanco. ¿Para qué? Para Dios confiarle todo lo que a otro no se le puede confiar. Se le puede confiar una familia, se le puede confiar larga vida, se le puede confiar buena salud, se le puede confiar un ministerio, se le puede confiar un cargo, se le puede confiar dinero. ¿Por qué se le puede confiar todo eso? Porque entienden para qué Dios lo hace con ellos. El problema de muchos es que no entienden para qué Dios hace lo que ha hecho con sus vidas. Dios no lo ha hecho para que en lugar de tener más tiempo para Él, entonces ahora resulta que no tengo tiempo. Qué tristeza, qué miserableza. Cuando más tiempo deberíamos tener para Dios. ¿Quién soy yo?, dijo David. Porque vio que Dios le estaba dando más de lo que ya de lo que ya le había dado. Eso no lo hace Dios con cualquiera. Déjame decirte, si tú estás inconforme con lo que Dios te ha dado, si no estás a gusto, si quieres más, pero en eso poco que Dios te dio, ya mostraste lo que tienes en tu corazón, que lo que hay es infidelidad. No esperes más. A veces la gente no entiende que lo poco que Dios nos da no es el todo que Él nos quiere dar, es solo lo que nos está dando para probarnos. Si no me lo cree a mí, pregúnteselo al que le dieron un talento. Al que le dieron solo uno, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró. Y con eso fue suficiente para que el Señor lo probara. Al que le dieron 5 ganó. Y a ese le encimaron aquel que le habían dado uno y lo había enterrado. Así hay gente acá
Gente que no ha entendido que lo poco que le ha dado el Señor hasta ahora no es el todo que Él le quiere dar, es solamente aquello con lo que te está probando. Vamos a establecer un discipulado general para toda la iglesia y el Señor está observando para ver si eres fiel en el discipulado general, pero no vienes. Sin embargo, quieres que el Señor te entregue un estudio teológico. Quieres que el Señor te capacite, te lleve. Dice, oye, pero si ni pudiste ser fiel en el estudio básico que en la iglesia, en la congregación se está dando, ¿qué me vas a pedir que yo te confíe más? Se le puso a cuidar, a guardar a los que le pertenece el reino de los cielos, a los niños, y no pudieron ser fieles. Sin embargo, quieren que el Señor le entregue una multitud. Estamos acá. Quieren que el Señor le dé un gran rebaño, un gran redil para pastorear. Te pusieron a hacer el aseo en la iglesia. El Señor permitió que fuera el aseo y lo hacías mal hecho. Si era que lo hacías. Qué tristeza. Aquí hubo un tiempo en que la pastora y el pastor éramos quienes cogíamos la escoba y el trapero. Sí, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que aquellos que en su momento Dios les había dado este privilegio, lo habían tenido en poco, lo habían dejado tirado. Y nosotros decíamos, con la misma pasión con que predicamos la palabra, hacemos el aseo. Porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para el mismo Dios, para el mismo Señor, para ese mismo lo estamos haciendo. El problema de muchos es que no saben quiénes son ellos. No saben. Cuando tú sabes quién eres en el Señor, tú entiendes que por mucho que hagas siempre será poco para lo que Dios se merece, para lo que tenemos que hacer con Él. No esperes que Dios te confíe más de lo que te ha confiado si has demostrado infidelidad. El mismo David pudo decir, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes a estas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. David, un hombre que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Antes de partir al cielo, Dios lo había prosperado tanto que el hombre, en las victorias que obtuvo sobre las naciones con las que combatió, siempre para el tesoro de la casa de Dios estaba lo que a Dios le pertenecía, lo que era de Dios. Y llegó el tiempo de entregarle el trono a Salomón. Entonces él le entrega a Salomón todo con lo que se iba a construir el templo. Le entregó el oro, le entregó la plata, le entregó la madera, le entregó las piedras preciosas, le entregó los planos. Porque la Biblia dice que David dijo, todo esto me fue trazado por la mano de Jehová, de Dios. O sea, el Espíritu Santo le había dado la revelación, la visión de cómo sería el templo, y todo eso se lo entregó a Salomón. Y yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista, todos los que estamos acá dijéramos, estuvo bien. Pero David pudo decir algo
que pocos lo suelen hacer, que pocos lo suelen decir. Luego que David entregó, y no le entregó poco, le entregó abundante material, recursos para la construcción de la casa de Jehová. Le dice a su hijo Salomón: por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor, yo en mi tesoro particular, o sea, escucha bien, yo he sido un hombre que he honrado a Dios en el diezmo, en la ofrenda, en el voto, en la siembra. Pero con todo que yo he honrado a Dios, yo no me he empobrecido, ha sido todo lo contrario. Dios a mí me ha enriquecido, me ha prosperado, que es mucha abundancia la que yo tengo. Y como yo tengo afecto en la casa de mi Dios, de mi tesoro particular, yo voy a dar adicional a lo que te he dado, oro, plata. Y David añadió. Pero cuando David añade, cuando él lo hace, él dice: para que no sea solamente yo a quien Dios recompense por lo que yo he hecho, lo voy a abrir a toda la asamblea, a todo el pueblo de Israel. Y dice: todo el que de manera voluntaria lo quiera hacer. Y dice la escritura que entonces el pueblo, los que de manera voluntaria lo quisieron hacer, comenzaron a traer. Cuando David vio toda aquella abundancia, entonces él dice: ¿quién soy yo? Alguien que años atrás lo que cuidaba era un rebaño de ovejas, alguien que tenía poco vestido, alguien, estamos acá, iglesia, alguien que era menospreciado, alguien que no tenía la educación, alguien que no tenía la preparación. ¿Cómo es posible que ahora pueda dar estas ofrendas? Porque Dios es fiel con aquellos que son fieles con Él. Dijo David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Escuche bien, porque cuando ustedes leen en el capítulo 22 de Primera de Samuel, encontramos a un hombre que estaba huyendo. Y dice la escritura que en ese lugar donde él estaba refugiado, la cueva de Adulán, se habían juntado a él todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En otras palabras, no me venga con el cuento que la gente que dio fue gente que todo el tiempo tuvo abundancia, porque ahí en ese versículo yo los encuentro que estaban endeudados. Estamos acá. Usted ha podido venir hoy endeudado a este lugar. Usted ha podido venir arrastrando muchas deudas. Pero si el Señor te llamó de las tinieblas, si el Señor te llamó de la oscuridad a su luz admirable, es porque Él quiere hacer algo poderoso en tu vida. David entendió que Dios lo quería usar adorando. David entendió que Dios lo quería usar combatiendo a sus enemigos, haciendo guerra espiritual, orando, ayunando. Pero David también entendió que Dios lo quería usar. Mira, ve, los que están acá, ve, también lo quería usar. Estamos acá porque hay gente que se quiere dejar usar de Dios en cualquier otra área, pero en esta, ay, en esta sí que no. Sí, no, hasta allá no llego yo, pastor. Hasta allá no llego yo, no. David se dejó usar en todo. Dios lo usó para devolverle la adoración al pueblo, que el pueblo adorara a Dios como lo debía adorar. Dios lo usó para devolverle la libertad al pueblo, que ningún enemigo los oprimiera. Pero Dios también lo usó para proveer lo que se necesitaba para la construcción del templo. ¿Quién soy yo? Tú eres un arma poderosa en las manos de Dios si te dejas usar. Aunque
tú consideres que eres poca cosa, que eres poca persona, que tu familia no tiene nada, Dios lo puede hacer con tu vida. Él te puede sacar de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la ruina, de la quiebra, de la deuda. ¿Acaso la Biblia no dice que sacó a los afligidos de la aflicción? ¿Acaso la Biblia no dice que sacó a los endeudados de la deuda? ¿Acaso la Biblia no dice que sacó a los que estaban en amargura de espíritu de su amargura de espíritu? Así lo dice en 1 de Samuel 22. Usted lo puede leer en casa. ¿Quién soy yo? Usted es alguien que Dios ha escogido de las tinieblas y lo ha traído a su luz admirable para que anuncie las virtudes de Él. Le sucedió a Gedeón. Usted lo puede leer en casa en el capítulo 6. El Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo que Gedeón le dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo lo que estamos viviendo? Porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los ismaelitas, los amalecitas, los del oriente. Dice la escritura que venían bandas y entraban y destruían todos sus cultivos. Y de esa manera el pueblo de Israel empobrecía. No tenían alimento, no tenían qué comer. Sin embargo, Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. A lo que Gedeón, palabras más, palabras menos, porque no lo vas a encontrar literalmente escrito así, pero fue lo que le dijo: ¿quién soy yo? Cuando Dios le dijo que fuera a liberar a su pueblo, cuando Dios le dijo que se levantara, porque a través de él le iba a dar libertad, iba a quitar la opresión de sus enemigos. Iglesia, tú tienes que entender que cuando Dios te llama porque quiere hacer algo grande contigo. Muchos están así por lo que escuchamos al inicio del mensaje, porque no han entendido que ya el Señor los sacó de allá. Muchos siguen viviendo como si todavía estuvieran allá. Siguen con la misma mentalidad, siguen con el mismo pensamiento. No han renovado su manera de pensar, y si no renuevas tu manera de pensar, tampoco va a cambiar tu manera de vivir. 12 espías envió Moisés a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe negativo. 2 de ellos, Caleb y Josué. Estamos acá para que vea usted lo que suele pasar con alguien que está entendido a qué pueblo pertenece, quién es su Dios, quién está de su lado. Los 10 no pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ni ellos, dice la Biblia, ni sus hijos. ¿Por qué? Porque dieron un mal informe, porque hicieron desmayar el pueblo, el corazón del pueblo, diciendo que el pueblo que ellos habían visto que habitaba la tierra era mucho más grande, mucho más numeroso, y que eran hombres de gran estatura, que eran gigantes, los hijos de Anat, los anaseos, y que a su parecer ellos eran como langostas delante de ellos. Pero dice la escritura que Caleb los hizo callar. Dice la escritura que en Caleb y en Josué se halló un espíritu distinto al que tenían ellos. Estamos acá, iglesia. Da tristeza, pero muchas veces en el pueblo de Dios vamos a encontrar gente, y duele decirlo, y no siempre en minoría, muchas veces en mayor cantidad. Tenga mucho cuidado con esos que te hacen ver las cosas como Dios no quiere que las veas. Ellos hicieron desmayar el corazón de todo un pueblo,
Por causa de eso tuvieron que morir. Tenga mucho cuidado con el que le está haciendo desmayar, con el que le quiera hacer ver cosas negativas del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, de este ministerio. Tenga mucho cuidado. Usted tiene que saber quién es usted en el Señor. Y si hay cosas que no se han cumplido en su vida, no haga responsable a Dios de lo que realmente el responsable es usted. Estamos acá, iglesia. Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres pueblo santo, eres real sacerdocio, eres nación santa para Dios. En otro tiempo no lo era, pero ahora lo eres. Finalizo con esto para los que están acá y para los que están aquí. En la madrugada de hoy el Señor me entregó una promesa. Y no me quiero ir sin entregártela. El Señor me dijo: mía es la plata y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Alégrate, gózate.